Vamos a ver cómo estamos aquí de luz. Génesis capítulo 1. Yo sé que allí me van a colaborar. Génesis capítulo 1. 1. 1. Y la luz de acá, eso. Gracias, muy bien. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahora pasemos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Si me pueden colaborar, Colosenses 1, 15 al 17. ¿Ya está ahí? Bueno, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y exaltamos tu nombre, dándote la gloria, la honra, el honor y el poder a ti, Señor, porque sabemos y entendemos de que tú eres digno de recibirlo, Señor, y para eso también tú nos creaste, Señor Dios. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de darnos un día más de vida, Señor. Permite que cada día, Señor, podamos honrarte, glorificarte, magnificarte, exaltarte, alabarte y adorarte, Señor Dios, como tú te lo mereces, Señor, porque no hay otro digno fuera de ti, solamente tú eres el único digno, Señor. Padre, permite que nuestro corazón, Señor, sea ese lugar, Señor, donde tu palabra llegue, Señor, y demos el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor Dios, para que nosotros podamos recibir tu palabra. Amén y amén. Bueno, el título de hoy lo he llamado así, a imagen y semejanza de un Dios libre, porque eso es lo que usted y yo tenemos, un Dios libre. Y estos versos que acabamos de leer hablan de un Dios libre que tomó la decisión de crear todo lo que Él quiso. Tuvo la libertad de crear todo lo que Él quiso, lo creó y lo creó, vimos en Colosenses, que Dios lo creó por medio del Hijo, o sea, de Jesús. Usted y yo fuimos creados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de crear todos los cielos, como dice Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero creó los cielos y todo lo que hay en los cielos, y después Dios se centró, se ocupó su atención en crear todo lo que hay en la tierra. Y a lo último, en Génesis 1:26 dice que Él creó ¿a quién? Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí vemos a un Dios libre que tomó la libertad de hacer todo lo que Él quiso hacer en la creación. Y cuando hizo al hombre, a usted y yo nos creó también
a imagen y semejanza a Él. O sea que a usted y a mí, Dios nos creó como libres, libres. Eso es lo que usted y yo tenemos. Tenemos esa libertad en Cristo. Amén. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza en completa libertad. Esa libertad era y es para que la humanidad tomara ¿qué? Decisiones. Y ahí vemos reflejados el gran amor de Dios. Dios no nos creó como autómatas, como unos robots, que simplemente lo amemos, lo adoremos, lo alabemos, vengamos a la iglesia y listo. No, Él nos creó con libertad. Y esa libertad es la capacidad que usted y yo tenemos de tomar ¿qué? Decisiones. Y yo los felicito, porque hoy usted tomó la decisión de estar aquí. No se quedó viendo alguna telenovela, una película, un partido de fútbol, no. Tomó esa ¿qué? Decisión. O sea que usted allí está diciéndole a Dios en pocas palabras, la libertad que tú me diste, yo la estoy usando para servirte. Estoy usando esa libertad ¿para qué? Para conocerte, para honrarte, para amarte. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Y usted y yo, al ser hechos a su imagen, las decisiones que tomemos deben de ser ¿qué? Buenas y firmes. Porque si seguimos leyendo, cuando dice que Dios todo lo creó ¿qué? Bueno en gran manera. Cuando Él creó los peces en el mar, dijo que era bueno. Cuando dio la orden de que la tierra produjese semilla y árbol que según su género diese fruto, vio Dios que era ¿qué? Bueno. Pero cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios vio al hombre que era ¿qué? Bueno en gran manera. Entonces, usted y yo debemos de tomar buenas decisiones, pero esas decisiones deben de ser como firmes y radicales, Dios fue firme en todo lo que Él creó y Dios aún sigue siendo ¿qué? Firme, porque Dios es firme con sus promesas. Todas las promesas que Dios ha prometido en su palabra, hasta hoy Él las ha cumplido. Yo sé que las ha cumplido. Él ha sido fiel con usted y las ha cumplido y ha sido fiel para conmigo. Él ha sido nuestro creador, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro amigo, nuestro confidente. Él es ¿qué? Todo. Y hasta ahora Él ha cumplido. O sea que podemos tener confianza en Dios de que tenemos un Dios que es firme en sus decisiones. Él dice que estaría con usted todos los días de su vida y hasta hoy ha sido firme. Tenemos un Dios bueno, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a ver, traigo un pequeño a colación, una anécdota que me pasó hace muchos años. Vengo de una familia donde somos 5 hermanos, ¿ve? 11 hermanos, 11. En ese entonces no había televisión, internet y todo, entonces por eso, ¿no? 11 hermanos. Y uno de mis hermanos, creo que fue el quinto, dijo una vez, si mi mamá me hubiera tenido hasta mí nomás, no hubiera tenido a nadie más. Entonces yo lo quedé mirando. Lógico, a mí no me gustó, porque si mi mamá hubiera tenido hasta él, yo no hubiera nacido. Entonces, a mí pues no me gustó eso, pero más sin embargo no le dije nada, porque como es uno de mis hermanos mayores, pues siempre nos hemos respetado. ¿Usted cree si Dios también hubiera tenido ese pensamiento? Si Dios hubiera dicho, voy a crear nomás solo los ángeles, ¿qué hubiera sido de nosotros?
porque Dios en su libertad pudo haber pensado, dicho y hecho eso. Voy a hacer solo los ángeles. Y no se hubiera centrado en la tierra, solamente se hubiera ocupado y centrado allá, en hacer ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todos los seres angelicales que hay allá. Pero Dios es tan bueno y nos ama que nos creó a nosotros. Y nos creó. Mire, ya nuestro pastor lo ha dicho. Cuando él quiso peces, le habló ¿a qué? A las aguas. Cuando él quiso árboles, le habló a la tierra. Cuando quiso aves, le habló a los cielos. Pero cuando quiso hacerlo a usted y a mí, cuando quiso hacer al hombre, él se habló a sí mismo. A sí mismo. Y dijo, hagamos, hagamos, hagamos. Que sus buenas decisiones no dejen de perder lo que Dios puso en su corazón. Porque en su corazón y en el mío Dios ha puesto muchas cosas, muchas cosas. Usted y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Ok? Pero Dios nos creó por amor y lo hizo en libertad, y ahí fue cuando creó también al hombre. Adán y Eva fueron creados y colocados en un jardín, en un paraíso llamado Edén, que significa delicia. Dios los colocó allí para que ellos pudieran ¿qué? Deleitarse en todo lo que Dios había creado. Porque Dios no hizo un simple parque por ahí, no, fue un jardín y hermoso. Porque Dios todo lo que hace es bueno, perfecto y hermoso. ¿Ok? Y Dios descendía allí. Dios descendía allí y hablaba con Adán y Eva. Y hasta me imagino preguntándole Dios a Adán, ¿y qué nombre le pusiste a este árbol? ¿Y qué nombre le pusiste a esta planta? ¿Y a este animal que pasó por allí, cómo lo llamaste? Yo me imagino a Dios interactuando con Adán y Eva, porque para eso Dios los creó. Dios los creó a ellos para que ellos tuvieran comunión y relación con Él. Con Él. Entonces, esa misma comunión y relación, Dios quiere que nosotros la tengamos con Él. Porque para eso fuimos creados. Dios descendía al Edén. Y Dios es y debe ser nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Para eso Dios creó a Adán y Eva, para que ellos se deleitaran, sí, de todo ese jardín, de todo ese huerto que era precioso y hermoso, pero para que ellos disfrutaran de la presencia de Dios. Por eso Él descendía, Dios descendía, así como Dios siempre desciende allí donde usted está. Cuando usted entra en su aposento, en su lugar secreto, créame que Dios desciende. Se lo digo porque yo soy testigo de eso. Y aquí hemos tenido experiencias con Dios. Este domingo que viene, yo sé que va a ser una experiencia bonita con Dios. Porque es un culto de ¿qué? De ayuno y de acción de gracias, donde venimos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en este año y en este mes de febrero. Amén. Entonces, no se pierda el domingo el culto de acción de gracias. ¿Ok? La libertad que Dios nos da es que usted y yo lo podamos también amar a través de la obediencia. A través de la obediencia. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Para que usted y yo le podamos expresar cuánto lo amamos, cuánto Él es especial para nosotros. Porque déjeme decirle, Dios para usted debe ser muy especial. Si nosotros tenemos papá, mamá, un hermano, un amigo, un tío, un hijo, que sea especial para nosotros, ¿cierto? Hay personas que son especiales para nosotros y nos preocupamos por ellos y pensamos y los llamamos y estamos pendientes que necesita.
Entonces, ¿cuánto más Dios debe ser especial para nosotros? Ya sabemos que Dios no necesita nada de nosotros. Al contrario, somos nosotros los que necesitamos de Él. ¿Ok? Entonces, Adán y Eva siempre amaron a Dios a través de esa libertad por medio de la obediencia. La obediencia. No sé cuánto tiempo, 1 año, 2 años, 10, 20, no sé cuántos, pero Adán y Eva fueron obedientes a Dios hasta que se llegó un día, hasta que se llegó el día en que ellos usaron esa libertad, pero la usaron para ser desobedientes, desobedientes. Y lo que ellos no sabían era que esa desobediencia traía ¿qué? Consecuencias. Pero usted y yo ya lo sabemos, que el desobedecer a Dios trae ¿qué? Consecuencias y consecuencias graves. Para Adán y Eva, esas consecuencias fueron ¿qué? Muy graves. Vamos a Gálatas 3, por favor me lo colocan allí, Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3. Hoy en día usted y yo, ¿cómo estamos usando esa libertad? Aquí dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Empezaron ¿qué? Obedientes, llenos del Espíritu Santo, fieles a Dios, pero ¿cómo terminaron? ¿Terminaron qué? En la carne. Ellos terminaron obedeciendo la voz del adversario. Por eso es que usted y yo debemos de estar tan centrados y tan ocupados, ¿cierto? De Dios. Y cuando me refiero de Dios es debemos de estar ocupados en la palabra, en la oración, en congregarnos. Hoy siempre los miércoles que vengo me tomo la libertad, esa libertad que Dios me ha dado, me tomo esa libertad y los cuento. Hoy, pastor, pasamos de 70 personas aquí, con las chicas de danza que ya algunas salieron. Pero ya hoy pasamos de 70. Llegábamos a 50, de pronto quizás 60, pero hoy ya pasamos de 70. Entonces, yo lo felicito por eso, porque en verdad esa libertad que Dios nos ha dado, debemos de usarla para tomar ¿qué? Decisiones firmes y radicales. Si de pronto venimos de trabajar cansados, ya es el tercer día de trabajo, ya trabajamos lunes, martes y miércoles, ya pronto nos sentimos un poco cansaditos, pero estamos aquí descansando en el Señor. Porque recibir la palabra de Dios también es un alimento y un descanso. Las consecuencias que sufrieron Adán y Eva fueron ¿qué? Desastrosas. Número 1, Dios se apartó de ellos, entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte, la tristeza, la desolación y muchas cosas más. ¿Ok? Entonces, Adán y Eva hicieron a un lado el consejo de Dios. Que usted y yo aprendamos de Adán y Eva. No hagamos a un lado el consejo, o sea, la palabra de Dios. No hagamos el consejo. No menospreciemos la palabra, porque ello fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron. En Génesis 2, del 16 al 17. Dice
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos menospreciaron, lo hicieron a un lado, no tuvieron en cuenta, en mucho valor, en gran estima ese consejo de Dios y prefirieron escuchar la voz del adversario. Entonces, ellos tomaron ¿qué? Una decisión firme, pero para mal, porque todas las decisiones que usted y yo tomemos son decisiones ¿qué? Firmes, para bien o para mal, para bien o para mal. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si yo tuviera esto, le serviría a Dios? O si yo tuviera esto otro, le serviría a Dios. Si tuviese un carro o una moto, iría a la iglesia y me congregaría más, ¿cierto? De pronto hay muchas personas que dicen eso. Pero a veces hemos comprobado que en medio de la conformidad no tomamos buenas decisiones, porque Adán y Eva en medio del huerto ellos tenían una muy buena conformidad. Ellos podían extender la mano y comer cualquier fruta, menos la del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de los demás podían comer. Ellos tenían mucha comodidad, pero en medio de esa comodidad tomaron ¿qué? Una decisión desastrosa, con malas consecuencias. Ahora vamos a ver este otro caso, Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos, estos jóvenes fueron apresados, secuestrados, sacados de su hogar, de su nación y fueron llevados cautivos. Y no fueron llevados cautivos ahí de pronto diciendo hágale, siga, adelante, no. Cuando vemos la historia, vemos que ellos fueron llevados, amarrados en circunstancias muy deplorables, muy graves. Fueron tratados no como humanos, sino como animales. Y vamos a ver Daniel capítulo 1. Aún su nombre fueron cambiados. Eso quería llevarlos a cambiarles su personalidad, su nacionalidad. Daniel capítulo 1, verso del 4 al 9. Bueno, aquí, capítulo 1, del 4 al 9. Dice, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, Adán y Eva en un buen lugar, cómodos, tomaron ¿qué? Mala decisión. Pero estos jóvenes, en una circunstancia todo lo contrario de Adán y Eva, les habían cambiado el nombre
personalidad, les cambiaron la lengua para que se olvidaran de su lengua, los cambiaron de nación para que se olvidaran de todo. Este rey quiso borrar todo lo que ellos eran, todo lo que ellos eran. Pero ni aún así, siendo cautivos, secuestrados, apresados, Daniel y sus amigos tomaron ¿qué? Una buena decisión firme y radical: no contaminarse con la comida y los placeres que el rey y Babilonia les ofrecía. ¿Qué nos está ofreciendo este mundo? Este mundo que si lo comparamos puede ser también Babilonia. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué te ofrece el Babilonia de hoy? ¿Qué te ofrece? ¿Qué te dice el adversario? Como le dijo a Adán y Eva, ¿qué te está diciendo el adversario? ¿Le vamos a hacer caso al adversario, a Satanás? ¿Vamos a hacer a un lado el consejo de Dios? ¿Vamos a menospreciar la palabra de Dios? ¿O vamos a ser firmes y radicales como Daniel? No nos contaminaremos con lo que este mundo ¿qué? Nos ofrece. No me voy a contaminar. No voy a aceptar todo lo que este mundo me ofrece, porque este mundo lo que me ofrece es ¿qué? Pasajero, es vano, es ilusión, pero lo que Dios me ofrece es eterno. Amén. Entonces, esa es la decisión que usted y yo debemos de tomar. Estos jóvenes, aunque eran cautivos, tuvieron que tomar una decisión firme: no contaminarse. Cuando usted y yo tomamos decisiones firmes basadas en la palabra y en la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a dar gracia. A Daniel y a sus amigos, Dios les dio gracia ante el jefe de los eunucos. ¿Y les cambió qué? La comida. La comida. Les cambió todo. Ya no les ofreció lo que el rey le había dado. Inclusive desobedeció ese eunuco, el jefe de los eunucos, desobedeció al rey, aún a pesar de que si el rey se daba cuenta, la cabeza de él iba a correr, a rodar por el suelo. Pero cuando Dios da gracia, hasta aún los inconversos le obedecen a Dios, porque Dios nos ha dado ¿qué? A nosotros gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos hallado gracia en una empresa nueva que hemos entrado? Que Dios nos ha colocado en sitios de privilegio. ¿Pero por qué? Porque hemos hallado gracia. Nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios, Dios nos coloca en posición de privilegio, de privilegio. Sigamos. Pero después de la gracia, ¿sabe qué viene? La prueba. La prueba. Y lo que esos jóvenes tuvieron fue una prueba de fuego. De fuego. Yo no sé si usted y yo algún día iremos a pasar por una prueba de esas. Pero lo que estos jóvenes y Daniel pasaron fue una prueba que no se la recomiendo a nadie. ¿Ok? Entonces, vamos a Daniel 3. Daniel 3, versículo del 9 al 18. Esta está larguita, pero vamos a leerla. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, dijo Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, el Dios que usted y yo servimos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínese, si a usted le ponen un arma aquí y le dicen: renuncia a su fe, niegue el Dios a quien usted sirve, ¿usted qué hará? ¿Qué haría usted? Porque esto fue prácticamente lo que vivieron estos jóvenes. Y yo me imagino que ellos estaban allí y a un lado estaba el horno. Y después de esto, el rey con rabia e ira mandó a calentar el horno 7 veces más. 7 veces más. Pero estos jóvenes sabían quién era Dios, conocían a Dios, tenían intimidad con Dios, había una buena relación, había una coinonía, ellos y Dios, y confiaban en Dios. Y le dijeron: rey, no te serviremos ni adoraremos la estatua ni a tus dioses, porque sabemos quién es el Dios que nosotros servimos. ¿Usted conoce el Dios que usted sirve? ¿Usted conoce el Dios que vino a adorar hoy? ¿Usted lo conoce? ¿Puede confiar a ojos cerrados en Él? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Listo? Pues vale la pena. Y si no estamos confiando lo suficiente en Dios, entonces metámonos con Él. Metámonos con Él. Él nos dejó la Biblia, la oración, el Espíritu Santo, una iglesia, una congregación en el cual vengamos y nos congreguemos. Eso nos va a ayudar a que tomemos nuestras decisiones que sean firmes y radicales, y nuestra fe no va a tambalear, porque aquí yo veo en estos jóvenes una fe firme, una fe sólida, una fe basada y fundamentada en la palabra de Dios. ¿Su fe en qué está basada? Una cosa es leer la palabra de Dios y adquirir un conocimiento, pero otra cosa es leer la palabra de Dios, aprender, extraer esa verdad espiritual, qué es lo que Dios me quiere decir allí, y conocerlo a través de la palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Jesús, métase en la palabra de Dios, allí lo va a conocer. Entonces su fe se va fortaleciendo, va a ser una fe grande, fuerte y poderosa en Dios. Y cuando se le vengan pruebas, entonces usted va a estar confiado. Que se le acabó el trabajo, hubo recorte de personal porque aumentaron el salario a 2 millones de pesos, entonces el gerente sacó a personas y desafortunadamente entre esas personas está usted. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a morir de hambre o va a confiar en Dios? ¿O se va a olvidar que Dios es su proveedor?
Se va a olvidar que la palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué nos pasó hace 6 años en la pandemia? 5 meses sin trabajar este personaje. Y no estoy flaco porque aguanté hambre, no. Esa es mi contextura. Pero ahí Dios me daba como desayuno, almuerzo y comida. Y los días que no comía, ¿sabe por qué era? Porque esos meses los aproveché para ayunar. Era cuando más yo ayuné. Ese tiempo lo aproveché para eso. Porque como no trabajaba, entonces me dediqué a eso. Y todas las noches en mi casa, en el segundo piso, nos reuníamos la familia. Los mejores 5 meses. Porque no nos congregamos, pero sí habíamos una congregación en el segundo piso de mi casa. Pruebas vienen y pruebas vendrán, pero no nos podemos olvidar de quién es Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios grande y poderoso, pero un Dios que no nos ha fallado. Y nunca nos va a fallar, nunca. A pesar de que usted y yo le fallemos. A pesar de que usted y yo le fallemos. Amén. Porque ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Que aunque le fallemos, Él no nos va a pisotear, ni nos va a echar a un lado. Este mugroso, desvergonzado, mira todo lo que he hecho para ti, cómo te trato, cómo te cuido. Andas a 1000 en esa moto y sin casco, mas sin embargo te cuido. Pero nosotros, ¿qué? Le fallamos. Pero Él sigue siendo, ¿qué? Fiel. Él es fiel. Sigamos. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín, lo hizo con un propósito. Y ese propósito era de caminar Dios al lado de Adán y Eva, de pasearse con ellos, para un lado y para el otro. Cuando usted y yo mostramos fidelidad a Dios, Dios permite que nosotros veamos cómo Dios camina con nosotros. Porque Dios camina con nosotros. Que a veces nosotros pasemos desapercibidos es otra cosa. Que a veces lo ignoremos es otra cosa. Pero Dios camina con nosotros. Porque ese fue el propósito del jardín, del Edén. Dios caminar con usted. Dios caminar conmigo. Y así como caminaba con Adán y Eva, así camina con nosotros. Entonces, cuando estos jóvenes fueron lanzados adentro del horno, ardiendo, 7 veces más fue calentado, ¿sabe qué hizo Dios? ¿Qué cree? ¿Arrancó a correr Dios? Pues sí, Dios arrancó a correr, pero adentro, para adentro del horno. Dios corrió hacia allá a socorrer, a cuidar, a guardar, a proteger, a salvaguardar a sus 3 hijos, Sadrat, Mesat y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios ve que usted está en peligro, hermano Alfredo, Dios corre en tu auxilio, en tu ayuda. Eso es lo que Dios hace. Y Nabucodonosor miró adentro y preguntó, ¿no fueron 3? ¿No fueron 3 los que fueron lanzados? Porque yo veo que 4. Es que Dios camina con nosotros en medio de la prueba. Eso es lo que Dios hace. El otro ejemplo fue Daniel. Daniel propuso no contaminarse y por orar, ayunar, leer la palabra de Dios, lo metieron ¿a dónde? Al foso de los leones. Y yo me imagino a Daniel
teniendo la suficiente confianza en Dios. Sí, hay un edicto. Yo oré a mi Dios, serví a mi Dios, y en espacio de 30 días yo no podía servir a ningún otro, sino solamente al rey. Al rey. Pero este mundo, este sistema, este mundo nos va a querer amedrentar a nosotros. Nos va a querer ¿qué? Engañar, que de una u otra forma nosotros neguemos a nuestro Dios, neguemos nuestra fe y hagamos a un lado el consejo y menospreciemos la palabra de Dios. De una u otra forma, el sistema de este mundo va a querer que usted y yo hagamos eso. Y eso fue lo que estos quisieron hacer en los 3 amigos de Daniel y en Daniel. Pero Daniel, al contrario, abrió las ventanas de su habitación y mirando hacia Jerusalén, levantó las manos orando por Jerusalén. Y ahí mismo le sacaron el celular, el iPhone 17, le tomaron una foto y se la llevaron al rey. Mire Daniel lo que está haciendo. Ahí mismo Daniel para el foso de los leones. Pero Daniel confiaba ¿en quién? En Dios. Así como usted y yo confiamos en Dios. Yo me imagino a Daniel diciendo, Dios me puede librar a mí. Y no va a ser que yo me metan allí a esos leones. Yo me imagino a Daniel pensando en eso. Porque Daniel sabía quién era Dios. Daniel confiaba en Dios. Y me imagino que lo amarraron y lo fueron llevando. Y Daniel, algo va a hacer Dios, algo va a hacer Dios, pero no va a permitir que me metan allá. Yo confío en Dios, pero ¿qué hizo Dios? Permitió que lo metieran y allá fue a dar. Es que Dios quería caminar con Daniel, era allá adentro, en medio de los leones, porque ese fue el propósito de Dios, caminar con Adán y Eva. Y ese propósito, aunque se perdió el Edén, se perdió el jardín, ese propósito Dios no lo ha perdido. Dios sigue caminando con nosotros. Se perdió el Edén, pero el propósito de Dios no se ha perdido. Dios camina con nosotros día y noche. Mientras vamos al trabajo, cuando regresamos, recuerde que Él que guarda nuestro salir y nuestro entrar. Eso me da a entender de que Dios camina con nosotros. Dios camina con nosotros. Dios no ha perdido nada. Dios no ha perdido nada. Es más, el paraíso está ya, yo me atrevo a decir que está en el reino de los cielos, porque en Apocalipsis vemos que hay un río y allá al fondo del río se ve el árbol de la vida. Simplemente el paraíso fue ¿qué? Traspuesto. Pues perdón, es lo que yo creo, ¿no? Claro que no soy teólogo, ¿no? Pero es lo que yo creo. Dios no ha perdido nada y el propósito de Dios, Dios no lo ha perdido. Dios sigue esperando que usted y yo caminemos con Él. Y al caminar usted y yo con Él, usted y yo tomaremos ¿qué? Decisiones firmes basadas en su libertad. ¿Libertad de qué? Para amarlo a Él, para amar su palabra. Dios puso a Adán y Eva en un jardín para que ellos se deleitaran. Usted y yo debemos deleitarnos cada vez que leemos la palabra de Dios. Usted y yo debemos deleitarnos cada vez que nos congreguemos. Usted y yo debemos deleitarnos cada vez que hinquemos nuestras rodillas para buscar el rostro de Dios. Eso es ser una delicia para nosotros. Y si no lo es, búsquelo, búsquelo. Eso es ser una delicia para nosotros. Porque la palabra de Dios dice que delicias es que la presencia de Dios hay delicias para siempre. En la presencia de Dios hay delicias. Podemos sentir su paz, eso es una delicia. Podemos sentir su gozo, eso es otra delicia. ¿Cuántas veces algunos han perdido un ser querido?
Y hay personas que han perdido un ser querido y lo único que han hecho es suicidarse. Pero usted y yo no hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque viene el gozo de Dios y nos fortaleza, nos conforta. Viene la paz de Dios y nos llena y nos da fuerzas. Entonces, la presencia de Dios nos va a inundar a nosotros de esa delicia que es sentir la presencia de Dios. Ahí sentimos su amor, su gozo, su paz, su bondad, su benignidad, su templanza, su paciencia, su mansedumbre. Eso es lo que la presencia de Dios nos brinda. Pero para que usted y yo tengamos una prueba como la que tuvo Daniel y sus amigos, ¿quieren tener una prueba de esas? ¿O no? No. La hermana Gloria mueve la cabeza y dice no. Pero para que usted y yo tengamos una prueba de esas, ¿sabe qué? Primero usted y yo debemos de tomar decisiones pequeñas. Pero esas decisiones pequeñas también deben de ser ¿qué? Firmes. Una decisión firme, pequeña. Voy a orar 5 minutos antes de irme a trabajar. ¿Podemos hacer esa decisión? Voy a leer la palabra de Dios antes de irme a trabajar. Oración más palabra, ¿qué es? Devocional. Ahí está el devocional. Una decisión pequeña, pero firme. Pero nos va ¿qué? A fortalecer. Nos va a fortalecer cuando nos encontremos frente a esa prueba de fuego, frente a ese horno ardiendo. Pero si no somos capaces de tomar una decisión pequeña, ¿cómo vamos a tomar una decisión grande? Ahí mismo nos ponen el arma aquí y ¿qué va a hacer más de uno? Sí, no, yo fui a la iglesia porque es que había una chica que me llamaba la atención, pero no más, yo no más. Ah, pero lo vimos con una Biblia allí. Ah, no, es que alguien me pidió el favor que se la sostuviera, pero no, esa Biblia no. Entonces, para poder tomar una decisión firme en una situación de esas, debemos de tomar ¿qué? Decisiones pequeñas. Decisiones pequeñas como, no me voy a ver ¿qué? El nuevo programa que ya empezó a otro nivel. Me voy para la iglesia. Una decisión pequeña. Pero me estoy ¿qué? Congregando. Y cuando me estoy congregando, ¿qué hago? Me estoy ¿qué? Fortaleciendo mi fe. Se está volviendo poderosa, radical, firme, basada en la palabra de Dios. Una decisión pequeña es ¿qué? Cuando nos enfrentemos contra a algo en el trabajo y yo digo, si digo esta pequeña mentira, me libro del regaño. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Decimos la mentira o recibimos el regaño? ¿Qué hacemos? La decisión firme, pequeña, dice, no jefe, lo que pasa es que, pues sí, yo llegué tarde y por eso no pude hacer esto y lo otro. Y el jefe ya sabía, porque por las cámaras ya había visto que habíamos llegado tarde. El jefe ¿qué? Nos felicita. Muy bien por decir que la verdad, yo ya lo había visto por las cámaras. Pero si decimos que la mentira, de todas maneras nos va a regañar. ¿Y qué nos va a decir? Y usted no veis que a la iglesia, pues. Usted no es un hijo de Dios. Entonces, decisiones pequeñas nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe para que cuando estemos frente a ese horno ardiente, usted y yo podamos decir, sirvo a Dios y no niego mi fe. Amén. Vamos a terminar y dejar hasta allí. ¿Listo? Usted y yo debemos de ser ¿qué? Radicales en Dios y usar la libertad que Dios nos ha dado para tomar decisiones firmes y radicales en Él, pero basadas
en la palabra de Dios, basadas. Que toda la decisión que usted vaya a tomar en el día, usted diga, ¿Dios está de acuerdo con esta decisión? ¿Esta decisión que yo voy a tomar está basada en la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo le dije allí a alguien, pero esa persona no usó de la libertad. ¿Sabe qué le dije yo a una persona? Yo le dije, el predicador que fue invitado hoy no quiere agua, quiere Gatorade. No hizo uso de la libertad. Amén. Vamos a orar. Incline ahí su cabeza, cierre sus ojos y empiece a pensar en Dios, a meditar en Dios. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace y aún todo lo que Dios tiene preparado para usted. Dios es un Dios libre. Dios permite a veces que venga la enfermedad, pero es para que lo conozcamos como nuestro Dios sanador. Dios a veces permite que nos quedemos sin empleo, pero es para que lo conozcamos como el Dios proveedor. Dios a veces permite que nos encontremos en peligro, pero es para que lo conozcamos como ese Dios protector y guardador que Él es. Porque eso es lo que Él es. Dios no cambia. Hebreos dice que Él es inmutable. Para siempre Él es y por siempre Dios será. Nunca cambiará. A pesar de que nosotros tambaleemos, cambiemos, a pesar de que nuestras decisiones sean tomadas para mal, Él sigue firme y radical, porque esa fue la decisión que Él tomó para con nosotros, una decisión firme de amarnos, de perdonarnos. Piense eso siempre en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Dice tu palabra por los siglos de los siglos. Y eso es lo que nosotros queremos darte, Señor. La gloria y la honra a ti, aquel que está sentado en el trono, Señor. Isaías te vio sentado en el trono y sus faldas llenaban y cubrían el templo. Eso es lo que dice Isaías, Señor. Y los querubines, Señor, te ministraban y ministraban también en el templo, Dios. Y tu presencia, Señor, llenó el templo, Padre Celestial, oh Dios. Queremos sentir también tu presencia cada vez que vengamos a este lugar. Queremos también sentir tu presencia cada vez que apartemos un tiempo y lugar en nuestra casa, oh Dios Señor. Queremos sentirte porque sabemos que tú eres real, oh Dios, tú existes. Y gracias por crearnos, porque nos creaste, Señor, con un propósito, Padre Celestial. Caminar contigo, Dios. Que podamos sentir los que confían en Jehová, tu amor.